Profe, si está hablando no se escucha. Hola, ¿me escuchan ahora? Muy bajito, profe, se escucha. Bueno, ya vamos a tratar de solucionar. No se escucha nada. Ahí. Hola. Muy bajito se escucha, profesor. Bueno, acá el técnico nos asiste. Ahí, chicos. Sí, va. No, re bajito, profe. Un segundito que ya vemos qué pasa. ¿Ahora se escucha, Ulises? Se escucha, pero bajito. Ahí cambié de micrófono, ¿se escucha mejor con este? Sí, profe. Bueno. Ay, sí se escucha. Sí, sí. Bueno, vuelvo a repasar algunos chicos, por ahí llegaron. Escobar, Jazmín. Espíndola, Ana. Esquivel, Aldo. Facio, Máximo. Faín, Mayra. García, Débora. Esther, Simón. Hola. ¿Apellidos, chicas? Ajá. Bueno. Buen día, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver lo que es el ciclo celular y mitosis. Bueno, primero tenemos que saber qué es un ciclo. Es una serie de fases o estados por las que pasa un acontecimiento o fenómeno y que se suceden en el mismo orden hasta llegar a una fase o estado a partir del cual vuelve a repetirse en el mismo orden. ¿Sí? Un ciclo es algo que está formado por diversas fases o estados que se van sucediendo uno tras otro hasta llegar al fase o estado que le dio origen y vuelve a comenzar. A eso se llama ciclo.
Por las dudas no estoy viendo no puedo ver el chat, así que si alguien tiene alguna pregunta, me la hace por el micrófono. Como ejemplo de ciclo tenemos el ciclo del agua, el ciclo menstrual, el ciclo solar, el ciclo biológico, las estaciones del año y el ciclo celular, que es el que vamos a ver nosotros. Yo le puse ahí como modo de ejemplo el ciclo de la vida, pero después analizando, uno después de muerto no vuelve a nacer, salvo que reencarnes, pero básicamente quería significar eso, un ciclo, que uno nace, es un niño, adolescente, adulto y muere, sería como un ciclo, ¿sí? ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es un proceso ordenado y repetitivo en el tiempo en el que la célula crece y se divide. Ese sería básicamente el ciclo de una célula, el crecimiento y la división. No tiene otra fase. Las células que las que no se están dividiendo están fuera del ciclo celular en fase G0. Bueno, las células que entran en etapa G0, obviamente que tienen que originarse de algún lado, pero con la única característica que son generalmente células que se especializan mucho en una cosa, como por ejemplo las neuronas, que se van a especializar en la transmisión del impulso nervioso. Esas células no se reproducen, ¿sí? No se dividen. Y quedan detenidas en la etapa G0. Esa es para siempre, queda en la etapa G0. En cambio, hay otras células, como las células hepáticas, que si bien entran en etapa G0, si hay, por ejemplo, alguna persona tiene algún problema en el hígado, le quitan un pedazo de hígado, las células hepáticas que están en etapa G0 vuelven a entrar al ciclo y se vuelven a reproducir, ¿sí? Depende entonces del tipo de célula. Cuanto son muy especializadas, como las neuronas, salen del ciclo celular y quedan en lo que se llama etapa G0. Ejemplo de estas células que quedan en etapa G0, neuronas. Los hepatocitos también, o sea, las células del hígado que se llaman hepatocitos, también entran en etapa G0, pero quedan como suspendidas. Si existe algún tipo de problema en el hígado y necesitan reponer esas células se vuelven a entrar al ciclo y se reproducen. Bueno, ¿cuál es la finalidad de la reproducción celular? Recuerdan que teníamos dos tipos para las células eucariotas de división, que eran ¿cuáles? Mitosis y meiosis. Muy bien. ¿La mitosis de qué tipo de células? Somáticas. Las células somáticas significa células de todo el cuerpo menos las sexuales, que son el espermatozoide y el óvulo. ¿Y esas por qué se dividen? Por meiosis. Muy bien. Entonces, la finalidad de la meiosis es mantener la especie. También pueden agregar ahí la variabilidad. Porque, bueno, después vamos a ver, durante la meiosis hay algo que se llama crossing over, no sé si lo vieron en la secundaria, que es el entrecruzamiento del material genético, y por eso cuando el bebé, el nuevo ser que nace, tiene algunas características del papá y algunas características de la mamá. O sea, no es idéntico al padre o idéntico a la madre, sino que tiene una combinación de ambos. Bueno, eso sería de la meiosis. Y en cambio la mitosis, la finalidad es el crecimiento, porque un bebé, digamos, no conserva el mismo número de células, o una persona desde que es bebé hasta que se hace adulta, sino que necesita ir creciendo.
mantener el número de células, el número exacto, ni más ni menos, sino mantener las que se necesitan y en caso de que se dañen, también es función de la mitosis la reparación. Bueno, en caso de la reparación, acá alguien se ha lastimado la mano, tenemos un corte de esta herida, ¿sí? Que se vería así más o menos, que sería acá el cuadrito 1. Después esa herida, vieron acá por ejemplo en la zona más profunda del corte, esta capa de acá abajo es la capa más profunda de las células. Las células de nuestra piel se van regenerando todos los días y estas células se van cambiando. Las más superficiales son células muertas. Nosotros cambiamos prácticamente toda la piel todos los días, ¿sí? Estas células más profundas van a ir dando origen a las células de acá de la parte media y al llegar a la superficie estas células son células muertas que se van a ir cambiando, ¿sí? Acá tenemos la herida. Vieron que acá se corta, digamos, esa capa profunda de células, se llaman células progenitoras porque van a dar origen a los extractos más superficiales. Bueno, se vuelve a regenerar esa capa profunda, ¿sí? Ahí ven cómo se van regenerando todas las células, se van formando nuevas células hasta que la herida desaparece por completo. Eso sería el caso de una reparación de una herida en la piel. Esto sería, bueno, parte del cuerpo y el núcleo celular. Llega la información al núcleo por medio de hormonas, por ejemplo, el factor de crecimiento, que tiene en el núcleo, va a tener un receptor específico, ¿sí? Que va a tomar esa información que necesita, que hay cierto lugar del cuerpo que necesita repararse. Entonces lleva la información hasta el núcleo estimula a las células para que puedan dividirse, digamos, más de lo necesario para poder reparar esa lesión. Pero no puede estar indefinidamente estimulando la producción de células. Cuando esa herida ya se cierra, se cicatriza, viene otro factor, ¿sí? Que es un factor inhibidor del crecimiento que trae la información que ya no es necesario producir más células para reparar esa lesión. Bueno, la reproducción celular, teníamos dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Dijimos que las procariotas tienen una reproducción que se considera binaria. De una célula aumenta su tamaño y literalmente se parte o se divide. Y se tienen dos, ¿sí? Reproducción binaria. En cambio, las células eucariotas existen dos tipos de reproducción. La mitosis o de división celular vendría a ser, no reproducción. Mitosis y meiosis. La mitosis dijimos que son las células somáticas. Todas las células del cuerpo se dividen por mitosis, excepto las células sexuales, que serían el espermatozoide y el óvulo, que se van a dividir por meiosis. ¿Hasta acá vamos todo bien? Bueno, ¿esto qué sería para ustedes?
División binaria. Muy bien, división binaria. Esta es una bacteria y ven que acá creció el doble de su tamaño. Originalmente era esta. Aumenta su tamaño y literalmente se parte. Y vamos a tener dos. A eso se llama división o fisión binaria, que es propia de las procariotas. Ahora vamos a ver el ciclo celular. Recuerden que en el teórico que tuvieron conmigo el lunes pasado había unas palabritas que se llamaba interfase, que yo le dije lo vamos a ver hoy. El ciclo celular básicamente tiene dos fases. Interfase, que serían estos tres, ¿sí? Y mitosis. Entonces, toda célula, menos las sexuales, ¿no? Tiene su ciclo celular, está compuesto de dos fases: interfase y mitosis o división, ¿sí? Interfase y mitosis o división. A su vez, esa interfase tiene tres pasos o etapas. Una que se llama G1, la otra se llama fase S y la tercera se llama G2. Esas tres que yo les acabo de nombrar, G1, S y G2, forman lo que se llama interfase. Y por último, la otra fase se llama mitosis. Fase M o mitosis o división. Entonces, toda célula, todo ciclo celular consta de interfase y división. Esa interfase, a su vez, tiene tres etapas: G1, S y G2. Recuerden que yo les dije que había células, por ejemplo, las neuronas o las células del hígado, que se llaman hepatocitos, que de la G1 pasan a la G2. No avanzan en el ciclo celular porque no se dividen, ¿sí? Entonces, acá podrían estar las neuronas, que quedan indefinidamente en etapa G0, o las células del hígado, los hepatocitos, que si necesitan ser repuestas porque se dañó el hígado o algún otro motivo, esas células, esos hepatocitos, van a ingresar de nuevo y van a continuar las diferentes etapas de la interfase y también se van a dividir. Bueno, como les conté, la interfase consta de estas tres etapas. La etapa G1, donde la célula cumple su función y se prepara para la división. Ahí está como la G1, voy a volver un segundito. Acá en la G1, ya paso de nuevo la que teníamos. En la G1, la célula, esta nueva célula viene de acá, de la mitosis. Es una célula pequeña que necesita crecer, nutrirse, duplicar sus organelas, ¿sí? Todo eso pasa en la etapa G1. Recuerden, la etapa G1, la célula, esta nueva célula viene de la mitosis. Es una célula pequeña que necesita crecer, nutrirse, empezar a duplicar sus organelas, a duplicar el ADN. La segunda fase, que es la fase S, recuerden que yo la palabra síntesis le dije que era decir lo mismo de fabricar, ¿sí? O producir. Síntesis, fabricar o producir ADN. Eso se hace acá, en la segunda fase, que se llama fase S. S de síntesis. En esta fase, entonces, se duplica el ADN.
La tercera fase que se encuentra dentro de la interfase es la etapa o fase G2, donde se completa la síntesis de proteínas. Recuerden que la palabra síntesis es producción, fabricación de proteínas. Acá en este caso ADN y acá en la G2 de las proteínas. Recuerden que el ADN, como vimos en la clase anterior, esa cromatina que primero está como suelta, desenrollada, se va a ir enrollando sobre unas proteínas especiales. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Empieza con H. Histonas. Las histonas, háganse de cuenta que es como un carrete de hilo donde la hebra de ADN se va a ir enrollando, ¿sí? Bueno, entonces, después de que pasó la G1, la S y la G2, la otra etapa que queda es la mitosis o división celular. Yo les vuelvo a repetir para que quede bien claro el concepto. El ciclo celular tiene dos fases o etapas principales, la interfase y la mitosis, ¿sí? Esas serían las dos grandes fases del ciclo celular. Y dentro de la interfase vamos a encontrar tres pasos, que es la G1, donde la célula cumple su función, se prepara para la división. La célula, recuerden que G1 viene de la mitosis, es una célula pequeña que necesita nutrirse, crecer, duplicar las organelas. En la fase S, S significa de síntesis, se empieza a duplicar o sintetizar el ADN. Y en la etapa G2 se completa la síntesis de proteínas. Cuando se termina la interfase, esta célula va a sufrir la mitosis o división celular. Acá tenemos algo que se llama reloj biológico o complejo CDK. Para que no se confundan, CDK está escrito en inglés y significa ciclinas dependientes de quinasas. Pero al estar en inglés tenemos que leerlo al revés, quinasas dependientes de ciclinas, ¿sí? Complejo CDK, dentro de un paréntesis pongan quinasas dependientes de ciclinas. Quinasas dependientes de ciclinas. Pero al estar en inglés se escribe CDK, pero se lee al revés, quinasas dependientes de ciclinas. ¿Cuáles encontramos? Las ciclinas S y las ciclinas M. ¿Qué es el complejo quinasas dependientes de ciclina? Es un complejo que está formado por proteínas que van a controlar que todo el ciclo se lleve a cabo sin ningún tipo de error, ¿sí? Son como, es un complejo que controla que el ciclo celular se lleve a cabo sin ningún tipo de error, sobre todo en la síntesis donde se está produciendo el ADN, porque esa célula después se va a dividir y si tiene alguna falla o error en su ADN, esa célula ya va a dar origen a otra célula con error. Recuerden que de una célula original se obtienen dos. Y después de esas dos se obtienen 4 y así sucesivamente. Y si una sola célula salta el ciclo celular con falla, se va a producir, por ejemplo, se llaman aberraciones genéticas, son enfermedades o alteraciones genéticas, o generalmente es cáncer también. Los tumores se producen por células que tienen fallas, que han pasado el ciclo celular con fallas. Acá tenemos nuevamente un esquema del ciclo celular y antes de que termine cada fase, ¿sí? Esta sería la G1, la S y la G2 y la mitosis.
antes de que termine cada fase, van a intervenir el complejo CDK controlando de que todo esté bien, ¿sí? Si hay alguna falla, la célula puede irse o a la G0 o también se llama apoptosis, que es una muerte celular programada, porque es una célula fallada, así que tiene fallas y no debe dividirse. Entonces se muere. Apoptosis. Bueno, entonces que les quede claro que el complejo CDK, que son quinasas dependientes de ciclinas, son proteínas, algunas son enzimas, que van a regular o van a controlar el ciclo celular para que todo esté correcto antes de pasar de una fase a la otra. Bueno, las ciclinas son, su concentración varía a lo largo del ciclo celular. Acá en verde podemos ver que va variando la concentración. Acá en este eje tenemos lo que es la concentración y el tiempo. Entonces, arranca con cierta concentración, va aumentando hasta que llega a un máximo y empieza a descender. Esas son las ciclinas y acá, como lo explica bien, su concentración varía a lo largo del ciclo, llegan hasta un máximo y luego su concentración disminuye. Por eso se llaman ciclinas, porque van aumentando con el ciclo, llegan a un máximo y disminuyen. La palabra quinasa se puede escribir con Q o con K, como les parezca mejor. Las quinasas agregan fosfatos a los sustratos específicos, solamente se activan cuando la concentración de ciclinas alcanza un valor máximo, ¿sí? Entonces, las quinasas solamente se van a activar o van a aparecer cuando estas otras, las ciclinas, alcancen su valor máximo. Por eso se llaman quinasas dependientes de ciclina. Si las ciclinas no llegan a un valor máximo, las quinasas no aparecen. Quinasas dependientes de ciclinas. Este complejo es un complejo regulador del ciclo celular. Regulador en el sentido de que controla que todo esté como corresponde. Hasta cada ciclo celular, bien, recuerden, ciclo celular, dos grandes fases, interfase y mitosis. Dentro de la interfase, 3 pasos, G1, S y G2. Y básicamente en esas 3 etapas, la célula que sale de mitosis, que es una célula pequeña, necesita crecer, nutrirse e ir reproduciendo, duplicando sus organelas, ¿sí? Y luego, cuando ya está preparada, que sería la etapa G2, se prepara para la mitosis. En cada uno de esas 3 fases de la interfase, antes de pasar de una fase a otra, interviene el complejo CDK, que son los que regulan el ciclo celular y controlan de que todo esté perfecto para pasar de una fase a la otra. Si existe alguna falla, esa célula puede irse a lo que se llama el G0 o a la apoptosis, que es una muerte celular programada. Y hablando de la etapa G0, hay células como las neuronas, que son células muy especializadas, que obviamente nacen en G1, pero no se van a dividir, ¿sí? Quedan indefinidamente en etapa G0. Hay otras células como los hepatocitos, esas células también van a ir a G0, pero en el caso de que sea necesario que se vuelvan a reproducir, vuelven al ciclo celular. Profe, ¿Cómo? profe,
En el caso de la interfase de la meiosis, ¿es igual que en la interfase de la mitosis? Ahora vamos a ver mitosis. Claro, pasa que nosotros... La meiosis serían, ahora después lo vamos a ver, serían como dos mitosis. Claro, La característica principal es lo que se llama, no me quiero adelantar para no confundirlos. Hay una etapa que se llama profase 1 de la meiosis, que ahí ocurren algunas cosas que a la mitosis común no. Pero no nos adelantemos porque nos vamos a confundir. Vamos de a poco. claro, pasa que a nosotros nos pidieron para el trabajo práctico la meiosis, por eso era. Gracias, profe. Bueno. La mitosis consta, depende de la bibliografía, ¿sí? Hay, algunos ponen profase, después prometafase, metafase, bueno. Yo se las voy a explicar de esta forma. Ustedes, pues, según la bibliografía, pueden consultar en internet, si quieren mayor información. Esta sería una célula en interfase, ¿sí? Recuerda que la célula pasa la mayor parte de su vida en lo que es interfase y después la mitosis. Bueno, esa mitosis va a tener 4 fases. Si yo pongo acá a ocultar, ¿se va ese cartelito nomás? No se va. Entonces, la primera fase se llama profase de la mitosis, son 4. Metafase, anafase y telofase. Volvemos a repetir, la mitosis tiene 4 fases. Algunos agregan interfase, otros agregan prometafase, pero básicamente son 4. Profase, metafase, anafase y telofase. Bueno, vemos acá la célula que está en interfase. Se observa el nucleolo, que sería este de acá. La cromatina aparece dispersa. La envoltura nuclear, que sería esto, negrito, está intacta. Solo se observa una pareja de centríolos, que serían estas estructuras de acá. Esto es entonces lo que se observa en una célula en interfase. Vamos a tener el nucleolo, la cromatina aparece dispersa, la envoltura nuclear está intacta y solo se observa una pareja de centríolos. ¿Estamos? Esa sería la profase. No, esto es una célula en interfase. Todavía no hablé de profase. Interfase, recuerden que la célula tiene interfase y mitosis. En interfase, que a su vez tiene las 3 etapas, pero en interfase, una célula se va a observar con estas características. Sería una célula antes de entrar a la mitosis, que se llama interfase. Recuerden, ciclo celular, 2 grandes etapas, mitosis e interfase. Una célula en interfase va a tener estas características que nombramos. La cromatina está dispersa, la envoltura nuclear está intacta, se observa un solo par
de centriolos. Bueno, acá faltaría el nucleolo, pero bueno, esa imagen no lo tiene. En interfase el nucleolo se puede observar. Ahora sí, profase. El nucleolo, recuerden que estaba por acá, ha desaparecido. La cromatina se condensa y aparecen unos filamentos gruesos que darán lugar a los cromosomas. La cromatina que estaba dispersa ahora se empieza a condensar, ¿sí? A enrollarse, y aparecen unos filamentos gruesos que van a dar lugar a los cromosomas. La envoltura nuclear va desapareciendo. Y se empieza a fragmentar y va a ir desapareciendo. Comienza a desintegrarse en profase. Comienza a desintegrarse, ¿eh? No se desintegra, comienza a desintegrarse. Los centriolos se dividen y aparece el uso acromático. Recuerden que teníamos un solo par de centriolos. Bueno, se dividen, va a haber dos pares y empiezan a formarse estas estructuras que son como unos filamentos, y este nuevo par de centriolos se va a ubicar en el polo opuesto de la célula. Entonces, profase, el nucleolo ha desaparecido, la cromatina comienza a condensarse, va a formar unos filamentos gruesos que van a dar lugar a los cromosomas. Acá la envoltura nuclear comienza a desaparecer y los centriolos, que habían solamente dos, se duplican y empiezan a migrar hacia el polo, y también se forman estos filamentos que se llaman uso acromático. ¿Estamos? Bueno, acá los centriolos se duplican. Acá estaría, bueno, ya después en las otras imágenes bien. Se empieza a desintegrar la membrana nuclear, la cromatina comienza a condensarse formando, ¿ves? Acá empieza a desaparecer la envoltura nuclear. Se empieza a formar el uso acromático y se condensan los cromosomas formando filamentos que van a dar lugar a los... Se condensan, perdón, la cromatina en filamentos que van a dar lugar a los cromosomas. Ahora pasamos a la metafase. El uso acromático ya está formado, que serían estas estructuras, estas rayitas negras, estos filamentos. A eso se llama uso acromático. La envoltura nuclear ya desapareció. Recuerdan que la fase Profe, anterior, ¿sí? una pregunta. ¿El uso cromático es lo mismo que el uso mitótico? Son filamentos, pero no son lo mismo. Ah, ok, gracias. Bien. La envoltura nuclear, dijimos que en profase comenzaba a desaparecer. Acá en metafase ya desapareció. Los cromosomas metafásicos están ya constituidos y los cromosomas se ordenan en el plano ecuatorial con sus cinetocoros dirigidos a los polos opuestos. Ahora después les voy a mostrar una imagen.
Entonces repetimos, en metafase, el uso acromático ya está formado, que serían estas estructuras de acá, estos filamentos. La envoltura nuclear ya desapareció. Los cromosomas metafásicos están ya constituidos. Y los cromosomas se ordenan en el plano ecuatorial con sus cinetocoros dirigidos a los polos opuestos. Esto sería un cromosoma. El centro del cromosoma se llama centrómero. Y de ese centrómero hay unas estructuras que se llaman cinetocoros, ¿sí? Que son proteínas. Ve que tienen estos filamentos, que son los que se van a unir a estas otras estructuras, los centríolos, y van a irse acortando, y lo que va a producir es que en otra fase más adelante se partan acá. O Bueno, sea, ese se parte al medio el ADN. se parta el cromosoma. Cada una de estas alitas, sí, acá se va a partir por medio, en el medio del centrómero, ahí se parte. Cada una de estas alitas se llaman cromátidas. Cromátidas o cromátides. ¿Sí? Un cromosoma tiene 4 cromátidas. Y cuando se parte, se va a partir acá por el centrómero, porque estas estructuras que se llaman cinetocoros se va a unir con el uso acromático y van a ir tirando. Recuerden que teníamos los centríolos que están en polos opuestos de la célula, que a partir de esos centríolos nacía el uso acromático, que se va a unir con el cinetocoro, y después van a ir tirando esos centríolos hasta que se produzca la ruptura a nivel de acá del centrosoma, ¿sí? Y parte estos telómeros, estas cromátidas, perdón, se van a ir 2 para allá y 2 para este otro lado, para el polo opuesto. Bueno, tenemos el uso acromático, los cromosomas dispuestos en el plano ecuatorial, no hay envoltura nuclear, ya desapareció. Y la última fase se llama anafase. Acá es lo que yo les contaba. Recuerden que estas estructuras estaban justo acá, en la mitad de la célula, que se llama plano ecuatorial. Puede ser así o puede ser así como en esta anterior, ¿ves? Está en vertical. Bueno, lo importante es que están alineados a lo que se llama plano ecuatorial. Y en la anafase, las cromátidas se separan a polos opuestos de las células, arrastradas por los filamentos que salen de los cinetocoros que interaccionan con los del uso acromático. Recuerden que de acá de los centríolos salía el uso acromático, que va a interactuar con los cinetocoros, van a traccionar y ese cromosoma se va a romper por la mitad y va a ir una parte para este polo y otra parte para este polo. O sea, 2 cromátidas para un lado y 2 cromátidas para el otro. Profe, ¿las ¿Sí? cromátidas se cortan solas o hay algo que las corta? Se rompen porque el uso acromático empieza a tirar.
por la atracción que ejerce el uso acromático, se rompen. Y se rompen específicamente por la zona media, que se llama centrómero. Serían como cadenas, para que ustedes se den una idea, que se enganchan en el cinetocoro y empiezan a tirar. Una para el polo norte, supónganse, y otra para el polo sur. Y esa atracción hace que este cromosoma se divida exactamente por la mitad y van a ir dos cromátidas con un cinetocoro para un lado y las otras dos cromátidas con este cinetocoro para el otro lado. Bueno, que tenemos la imagen de la anafase, donde estas cromátidas son arrastradas por el uso acromático de los centríolos, ¿sí? También pueden observar que acá la membrana plasmática comienza como a estrangularse, ¿sí? Acá y acá. Y la última fase es la telofase, donde aparece un anillo. En esa estrangulación que yo les conté, está formado por filamentos de actina y miosina. Ese anillo se va a ir contrayendo, achicando, 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 hasta que va a producir la separación de lo que era una célula en dos. ¿Qué va a ocurrir a la telofase? Las cromátidas llegan a los polos opuestos de la célula, comienzan a formarse las nuevas membranas alrededor de los núcleos hijos, ¿sí? La membrana nuclear que había desaparecido se empieza a formar nuevamente alrededor de cada una de estos nuevos núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles bajo el microscopio óptico. Recuerdan que cuando se formó el cromosoma era porque la cromatina se empezó a condensar. Ahora se desenrolla y no se observa el cromosoma condensado, sino que la cromatina empieza a dispersarse, ¿sí? La membrana plasmática comienza a estrangularse, lo que se conoce con el nombre de citodiéresis. Cuando se comienza a estrangular la membrana acá que yo les conté, y se va empezando a estrangular. Acá ya está más avanzada esa estrangulación. Recuerde que esto lo hacen los filamentos de actina y de miosina, ¿sí? Se va a ir contrayendo, contrayendo, hasta que se separa. Y este momento de separación se llama citodiéresis. Y corresponde a la citocinesis o separación en dos células hijas. Entonces, mitosis, básicamente 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Alguna bibliografía les puede dar una fase intermedia entre la profase y la metafase, que le llaman prometafase, pero básicamente son 4. Yo les mostré al principio la interfase, que es cómo se observa una célula antes de empezar la mitosis, ¿sí? Se llama célula en interfaz, donde se observa el nucleolo, la envoltura nuclear que está intacta, la cromatina está dispersa.
Les estoy dando un poquito de tiempo para que los compañeros puedan copiar. No sé si ustedes, los que están conectados, van copiando. Sí, sí, profe. Bueno, mientras tanto le comento, la clase que viene va a ser una clase de repaso, previa al parcial. O sea que lo último que se ve de esto, profe, Hoy es es el último tema, sí, tema que se desarrolla, la clase que viene es repaso. el repaso. Y la otra semana, el parcial, donde todos van a salir muy bien. Olvídate, profe. Profesor, le consulto, ¿es hasta este tema toman? Así será. ¿Cómo? ¿Se toma hasta este tema o es lo que está en la lista, digamos? Todo El lo que se dio panorama. hasta ahora, desde el comienzo del origen de la vida hasta lo que dé Rosita el miércoles. Perfecto. Bueno, acá en telofase tenemos esta estrangulación de la membrana plasmática. Recuerden que lo hacen los filamentos de actina y miosina. Y cuando ya se estrangula y se separa en dos células hijas, se llama citocinesis. Se empieza a restablecer la membrana nuclear en cada una de estas células hijas. Y la cromatina vuelve, vieron que acá está condensada formando los cromosomas, ¿sí? Estas estructuras así. Y en la citocinesis, cuando se parte en dos células hijas, esos cromosomas se dispersan o se vuelven a desenredar, por así decirlo, y la cromatina queda distendida o dispersa. Ahí tienen un pequeño resumen de la mitosis. Profase, 46 cromosomas dobles. Metafase, 46 cromosomas dobles, alineado en plano ecuatorial. La anafase, los cromosomas se separan por el centrómero y se dirigen hacia los polos. La telofase, las células se separan conteniendo 46 cromosomas simples cada uno y un número diploide. Recuerden que el ser humano tiene 46 moléculas de cromosomas que se pueden, como son homólogos, se los puede dividir o unir en pares, que son en total 23 pares, de los cuales 22 son células somáticas y va a haber un par sexual. Entonces acá básicamente en mitosis de una célula hija se obtienen, perdón, de una célula se obtienen dos células hijas idénticas, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, nosotros en un momento vimos el citoesqueleto,
que como la palabra lo dice, sería como el esqueleto de la célula. Así que había 3 tipos que van a tener su diferencia en cuanto al diámetro o tamaño. Teníamos los más pequeños, que eran los microfilamentos de actina. Después los filamentos intermedios y los microtúbulos, que son los más grandes. Estos microtúbulos van a formar el uso mitótico y organizan y separan los cromosomas. Los laminofilamentos o filamentos intermedios disuelven y forman la membrana nuclear. Y los microfilamentos de actina y miosina forman el surco de segmentación. Ahí ese espacio donde se está estrangulando se llama surco de segmentación, ¿sí? Y es por la actina y la miosina que se va a ir estrangulando, acortando, hasta que ese surco se separa y en lo que se llama citodiéresis y se obtienen 2 células hijas. Una consulta, cuando dice la formación de surco de segmentación, ¿a qué, digamos, se hace referencia? Voy a volver a... ¿Ya copiaron, chicos? Vuelvo atrás para explicarte. Esto que está formándose acá, viste que está como estrangulada la membrana plasmática, a eso que tiene forma de surco se llama surco de segmentación, porque es por ese surco que se va a ir achicando, hasta que se parte en 2 células hijas. Por eso se llama surco de segmentación, y es la actina y la miosina que van a ir tirando, contrayendo de ambos lados, por supuesto, hasta que se corta, y en la citodiéresis se van a formar 2 células independientes, pero idénticas. ¿Quedó claro? Sí, gracias, profe. Bueno. Vamos a la meiosis. Acá va. En meiosis se van a dividir las células sexuales o gametos. La finalidad es reducir a la mitad el número de cromosomas. Y el resultado que se va a obtener de la meiosis son 4 células hijas con número haploide de cromosomas. Cuando se habla de Haploides son haploide, 23 cromosomas, no pares de cromosomas, 23 cromosomas. ok. Repito, 23 cromosomas, no 23 pares de cromosomas, sino solo 23 cromosomas, simples, sin pares. ¿Podemos continuar? Bueno, acá lo que yo le hablaba. En la meiosis, para que no es que ocurre eso, pero serían como 2 mitosis, ¿sí? Y se la divide en meiosis 1 y meiosis 2. Porque la mitosis, recuerden que es la división de células somáticas. Y la meiosis de células sexuales, el óvulo y el espermatozoide. En la meiosis 1 tenemos esta primera etapa que se llama profase 1.
Esa profase 1 de la meiosis 1 tiene estos 5 pasos. El leptonema, donde la cromatina comienza a condensarse en cromosomas. El cigonema, hay un apareamiento de cromosomas homólogos. La estructura resultante se denomina bivalente, que está constituida por 2 cromosomas. Los cromosomas se siguen condensando. La tercera etapa de lo que es la profase 1 es el paquinema. Ahí se produce el entrecruzamiento del material genético, o crossing over en inglés. ¿Sí? Hay un intercambio de la información que viene del papá, el intercambio de la información que viene de la mamá. Eso se produce en el paquinema. La cuarta etapa es el diplonema. Los cromosomas homólogos comienzan a replegarse, quedando unidos por los quiasmas. Ahora vamos a ver las imágenes. Y en la diacinesis, los quiasmas migran hacia los extremos de los cromosomas que continúan condensándose. ¿Estamos? Esta primera etapa, que es la profase 1, es como la más larga, porque tiene estos 5 pasos: leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Cuando se dice diplonema, estaríamos hablando de 2 cromosomas, ¿verdad? ¿O no? De 2 cromosomas, sí, que serían los cromosomas homólogos. Un cromosoma entero que proviene del papá y un cromosoma entero que proviene de la mamá. Pero acordate que antes del diplonema está el paquinema. En el paquinema hubo un entrecruzamiento de información, es como que se mezcló el ADN del papá con el de la mamá, y ya en el diplonema, si bien hay 2 cromosomas, no son los mismos que en el origen, digamos, porque está mezclada la información. Un segundito más, que están terminando de copiar los compañeros. ¿Estamos? Bueno. Bueno, acá tenemos, supónganse el rojo es el cromosoma de la mamá y el violeta el del papá.
acá está el crossing over, que es el entrecruzamiento del material genético. Ahí se forma el quiasma, niña, que es el punto de contacto del cromosoma del papá y de la mamá, el quiasma. Y acá, como ven, el producto, recuerden que originalmente era todo rojo, ven que acá tiene partes en azul o violeta, porque se produjo acá ese crossing over, ese intercambio de material genético. ¿Sí? Originalmente uno rojo y otro azul, supónganse, cruzan, hacen un intercambio de información en el quiasma, los que son los puntos de contacto, y acá el resultado va a ser que esos cromosomas contienen información de ambos progenitores, del papá y de la mamá. Acá tenemos otra imagen que dice exactamente lo mismo. ¿Sí? El amarillo y el azul, intercambio, quiasma, que es el punto de contacto donde se va a producir el intercambio del material genético. Y acá tenemos ya los cromosomas con su información entrecruzada. Bueno, en la profase 1 tenemos lo que se llama profase temprana, profase 1 temprana y profase 1 media. En la profase 1 temprana, la cromatina comienza a condensarse. En la profase media se alinean los homólogos y los cromosomas se constituyen. Acá pasamos a la segunda fase, que es la metafase 1 de la meiosis. Los cromosomas, acá vieron que en vez de uno son 2 cromosomas, ¿sí? El del papá y de la mamá, pero recuerden que ya tienen el material que se intercambió. Los cromosomas se colocan en el plano de la placa ecuatorial. Por eso yo les decía que era como 2 mitosis, porque tiene las mismas fases. Pero son 2 mitosis. En realidad es como la meiosis 1 y meiosis 2. Porque el resultado de la meiosis 1 son 2 células. Y después esas 2 células van a pasar a la meiosis 2. Y ahí sí se obtiene el resultado final, que van a ser 4 células, ¿sí? Pero acá en la metafase 1 de la meiosis 1, lo más significativo es que los cromosomas se van a ubicar en el plano ecuatorial. Acá lo mismo, los centriolos están en los polos, está el uso acromático, que se va a unir, recuerden, con la estructura que se llamaba cinetocoro, y se van a ir tirando, que ocurre acá, en la anafase, ¿sí? Los cromosomas homólogos se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Recuerden que eran entonces 2 cromosomas completos, uno del papá y otro de la mamá, pero que ya habían intercambiado el material genético y que en metafase van a estar ubicados en el plano ecuatorial. Y en la anafase lo que ocurre es que se van a separar, pero se van a ir completos, ¿sí?
Uno para un polo y el otro para el otro polo. Y en la telofase 1, que es la fase final de la meiosis 1, se va a producir lo mismo que la mitosis. El surco de segmentación por la actina y la miosina, y va a dar lugar a dos células, ¿sí? Los cromosomas son rodeados por la membrana nuclear y las células se dividen. Acá empieza a formarse nuevamente la membrana nuclear y se produce la citodiéresis, que es la división de en dos células. Ahora pasamos a la meiosis 2. Acá ya no ocurre lo mismo que ocurrió en la profase 2, no ocurre lo mismo que ocurrió en profase 1. Recuerden que en la profase 1 teníamos 5 etapas, ¿sí? Acá directamente en la meiosis 2, en la profase 2, los cromosomas se condensan nuevamente y luego de una breve interfase, no se va, bueno, comienzan a condensarse y se vuelven a formar nuevamente los cromosomas, ¿sí? Recuerden que el producto final tiene que ser 4 células. En profase, la membrana nuclear comienza a desintegrarse, se empieza a condensar los cromosomas homólogos. En metafase 2, los cinetocoros de las cromátides se alinean en el plano ecuatorial de cada célula. En anafase 2, acá sí, las cromátidas van a ir 2 para un lado y 2 para el otro. Las cromátidas de los cromosomas se separan, convirtiéndose en cromosomas por sí mismos y se dirigen a los polos opuestos. Ustedes, sabiendo bien mitosis, no van a tener problema con la meiosis. La única diferencia entre mitosis y meiosis, aparte de la finalidad, es la profase 1 de la meiosis, ¿sí? Que tiene esas 5 etapas, y después en la meiosis 2 es lo mismo que mitosis. La telofase 2, los cromosomas son rodeados por la membrana nuclear y las células se dividen. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4. El producto de la meiosis, cada una de las 4 células tiene un núcleo con un número haploide de cromosomas. Haploide significa 23 cromosomas simples. ¿Estamos? Bueno, a ver el resumen. Bueno, lo más importante es que aquí en meiosis no hay síntesis de ADN entre ambas divisiones. Es decir, entre la primera división y la segunda división. No hay síntesis de ADN. En la primera división, recuerdan que tenían las 5 etapas, que sería la profase 1. Hay apareamiento de los cromosomas homólogos. 23 pares, 4 moléculas de ADN en cada par, que se llaman tétradas. Y se produce el crossing over.
Esto sería como un resumen de las 5 etapas que vimos, ¿sí? Profase 1 de la primera división meiótica. En la metafase de la primera división, 23 pares de cromosomas dobles en el plano ecuatorial. Recuerdan que había 2 cromosomas enteros, ¿sí? En la anafase se separan los pares de cromosomas dobles, uno de cada par se dirige a los polos. Y por último, en la telofase, las células se separan conteniendo 23 cromosomas dobles cada una. Y en la segunda división meiótica, en la profase 2, es muy rápida, se forma el uso mitótico, desaparece la membrana nuclear y comienzan a organizarse los cromosomas. En la metafase 2, 23 cromosomas dobles en el plano ecuatorial. En la anafase 2 se separan los cromosomas dobles y se van 23 cromosomas simples a cada polo de la célula. Y por la última fase, en la telofase 2, las células se separan teniendo cada una 23 cromosomas simples, es decir, un número haploide. Recuerden, en la mitosis, los cromosomas son diploides, son pares en el resultado final de cada célula, que son 2 células. En la meiosis, los cromosomas son haploides, es decir, tienen solamente 23 cromosomas simples. Diploide, porque tiene pares de cromosomas. Tiene 23 pares, de los cuales 22 van a ser de células somáticas y un par sexual. Muy bien, niños. Eso sería todo por hoy. Recuerden, próxima clase, repaso. Les voy a preparar choice para que vayamos respondiendo entre todos. Bueno, este tema es un poquito complicado, sobre todo meiosis, pero si ustedes tienen bien en claro la mitosis, la meiosis es fácil, excepto la primera parte de paquinema, cigonema, leptonema, pero va. A los chicos que están conectados también los despido. No, profe. Chao, profe. Buen día, profe. Nos vemos. Que pasen bien. Gracias.